Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos compartiendo una serie de escatología bíblica. Este es el 7º video de la serie. En el video anterior vimos un tema muy importante como lo es el rapto pretribulacional. Y este tema que vamos a ver en este video va muy de la mano con el tema anterior, así que quiero hacer como un nexo entre ambos videos, porque en este video vamos a hablar de la inminencia del regreso de Cristo a la tierra. La idea que se maneja popularmente, que Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia, incluso esta misma noche, como muchas veces suele escucharse. Para eso es muy importante, como dije, tener claridad con respecto a la doctrina anterior que vimos en el otro video del rapto pretribulacional. Hago este nexo, esta conexión, dado que bajo esa visión o esa doctrina de separar la venida del Señor en dos eventos, en dos etapas, un rapto solamente de la iglesia, 7 años antes de su venida oficial. De ese modo entonces que se formula o resulta, ¿no es cierto?, esta idea de la inminencia de la venida del Señor. Más que de la venida oficial, se refiere al rapto, al arrebatamiento de la iglesia, que podría ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto?, porque sin duda por la palabra del Señor, en relación a su venida oficial, su segunda venida, encontramos muchas señales de pasajes, textos que nos advierten de señales puntuales y eventos, sucesos que deben ocurrir, ¿no es cierto?, como advertencia que van a poder predecir el momento de su venida. Por lo tanto, bajo esta noción se entiende que se habla de inminencia no en cuanto a su venida oficial, sino al rapto de la iglesia, que puede ser en cualquier momento. Bajo, como digo, esa idea de que el rapto sería previo a su segunda venida. Es por eso que bajo ese entendimiento no faltaría nada más que la iglesia tenga que presenciar para poder ser llevada al cielo, sino que su rapto, su arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, porque las señales que faltan aún por cumplirse apuntan a su segunda venida ya oficial, cuando Cristo ya regresa con su iglesia. Por lo tanto, como digo, va muy ligada esta idea de la inminencia en el regreso de Cristo con la idea de un rapto previo a la tribulación. Por lo tanto, si no se acepta, ¿no es cierto?, que la iglesia se va antes de la tribulación, del mismo modo también resultaría que esta idea de la inminencia no tendría mucho sentido bajo la visión bíblica. Vamos entonces, de todos modos, a estudiarla, a revisarla juntos, para poder ver, ¿no es cierto?, en qué se sustenta y cuáles son las bases que tiene. ¿Qué hay entonces con respecto a la inminencia en el regreso de Cristo? Para empezar, junto, como dije, al tema del arrebatamiento pretribulacional, se encuentra enlazado el tema de la inminencia en el regreso de Cristo. Ahí está puesto la definición, ¿no es cierto?, del concepto de inminencia, que dice gran proximidad en el tiempo de un suceso, en especial de un peligro o de un riesgo. Es necesario hacer una distinción en el significado que se le otorga al concepto de inminencia, en el sentido de una actitud expectante, o inminencia como un regreso en cualquier momento. ¿Ya? Como dijimos, el diccionario lo define de esa manera: gran proximidad en el tiempo de un suceso, en especial de un peligro o un riesgo. Si se dice que el rapto de la iglesia es inminente, no se aplica la definición del concepto con dicho suceso, dado que no se haya peligro, ¿no es cierto?, o riesgo alguno si la iglesia es raptada efectivamente para ser llevada a la gloria de los cielos. Podría asociarse el riesgo o peligro para quienes sean dejados. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, un rapto pretribulacional sería más bien una señal inequívoca para la humanidad de que en 7 años más regresará finalmente Cristo para juzgar a las naciones. Sería más bien un aviso casi favorable para quienes aún se encuentren lejos de Dios, otorgando tiempo y un plazo definido para volverse de su condición. Pero no se halla ningún pasaje bíblico como fundamento para esta idea. Sin embargo, si se aplicara el concepto para la venida de Cristo como un único suceso en el cual ocurre el arrebatamiento de la iglesia y a continuación el juicio de las naciones, puede entonces aceptarse que dicho suceso sea inminente y signifique peligro y riesgo para los inicuos e incrédulos, como también gozo y gloria para sus santos. Sin embargo, a pesar de este enfoque inicial, es importante señalar que en la Biblia, en estricto rigor, no se halla el concepto de inminencia en ningún pasaje. Gary Baterlaus, que es profesor de educación bíblica e investigación del ministerio Sola Escritura, dice lo siguiente. Este profesor señala, voy a sacar la cámara para que no entorpezca, ¿no es cierto?, la lectura. En la Vulgata Latina de Jerónimo,
que es la traducción de la Biblia del hebreo y griego al latín, encontramos la palabra inminente. Ojo, solamente en esa traducción de la Biblia se encuentra la palabra inminente. En ninguna otra traducción se lee esa palabra o dicho concepto. Este es el verso donde aparece esa palabra, en esta traducción de la Biblia, que dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este pasaje ya lo analizamos en el video anterior. La Vulgata Latina entonces traduce este pasaje, ¿no es cierto? Y dice, en el sentido de que el día del Señor es inminente. Ahí es la única versión de la Biblia que aparece la palabra inminente. En otras palabras, la única vez que se ocupa la palabra inminente es para decir que el regreso del Señor no es inminente. Como lo vimos en el video anterior, cuando analizamos este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, vimos bastante, fue bastante enfático y claro que Pablo estaba advirtiendo que por un lado la venida del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y nuestra reunión con Él, apuntando al arrebatamiento, y el día del Señor, que Pablo ocupó los tres conceptos de manera distinta. Pablo está advirtiendo que no os dejéis conturbéis, ¿no es cierto?, o engañar fácilmente, que no os conturbéis, dice, porque en el sentido de que el día está cerca, como que va a llegar pronto, y esa versión dice en el sentido de que el día del Señor es inminente. Pablo pues sigue diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no es cierto?, y se manifieste el hombre de pecado, aquel inicuo, y empieza a describir todos los sucesos que precederán a su venida. Por lo tanto, el único pasaje de la Biblia donde estrictamente se ocupa el concepto inminente, como dice ahí, es para decir que la venida del Señor precisamente no es inminente. ¿Ya? La ya citada autora Nigro señala, de todo modo, no hay duda de que la doctrina de la inminencia, en el sentido de la expectación, ¿ya?, se encuentra en el Nuevo Testamento. A pesar de que ya hicimos la aclaración de que en el estricto rigor no aparece el concepto inminente en la palabra del Señor, pero ya enseñamos, ¿no es cierto?, presentamos la definición oficial del concepto, lo que significa, pero de todo modo, en cuanto al sentido, ¿no es cierto?, de expectación de su venida, eso sin duda está presente en la Biblia. Esta idea, por ejemplo, se encuentra en pasajes como el que vamos a revisar a continuación, que dice en Tito 2.13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ya? También leemos en 1 Corintios 1.7 que dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y también tenemos el pasaje de 1 de Tesalonicenses 5.6 que dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Todos estos pasajes, por lo tanto, sugieren un estilo de vida de alerta máxima y de preparación para la venida del Señor. Pero ¿significa esto que el Señor puede aparecer en cualquier momento? No hay un solo versículo en la Biblia que diga eso. De hecho, si lo hubiera, contradeciría la lista de señales que el Señor Jesús nos da a los creyentes para ayudarnos a discernir cuándo su segunda venida se estaría acercando. En Mateo 24, por ejemplo, Jesús nos dice que su venida estará precedida por la predicación de su evangelio a todas las naciones, por la gran tribulación y por los cataclismos cósmicos. Inmediatamente después de describir su manifestación en gloria, Jesús repite la importancia de estas señales dando la parábola de la higuera. Y nos dice, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Dentro de todas estas cosas, entonces, fue lo que anunció previamente, que era la predicación del Evangelio a todas las naciones, la gran tribulación que vendría y los cataclismos cósmicos. O sea, hay señales bastante evidentes, ¿no es cierto?, para todos en relación a cuándo va a ser, ¿no es cierto?, su venida o cuándo estará cerca, ¿ya?, a las puertas. Pablo repite estas precondiciones en 2 de Tesalonicenses 2, como ya hemos revisado anteriormente, señalando, como dije, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿ya? Y se manifiesta el hombre de pecado. También Pablo advirtió que habría señales que van a preceder a su venida.
Los pretribulacionistas quieren hacernos creer que aguardar, ¿no es cierto?, por algo requiere que este algo sea un evento que ocurrirá en cualquier momento. Sin embargo, este no es el caso. Ahora se pregunta, ¿puede el hecho de que muchas cosas tengan que pasar entre la espera y el cumplimiento de algo anular la expectación? De ninguna forma. En ninguna parte de la Escritura dice que la expectación requiere un cumplimiento inminente. De hecho, al describir su plan para los tiempos del fin, Dios le dice al profeta Habacuc lo siguiente: aunque la visión, voy a sacar la cámara, aunque la visión tardare, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Ya? Habacuc 2, versículo 3. Por lo tanto, que los creyentes sabrán cuando el tiempo de su venida está cerca, no entra en conflicto con la enseñanza del Señor en cuanto a que el día y la hora nadie sabe. Jesús dice que solo en ese momento nuestra redención está cerca. Habrá por lo tanto un periodo en que los creyentes podremos anticipar, aunque no calcular, ¿no es cierto?, cuándo el Señor regresará. Ahora, otro punto por el cual también se fundamenta o se abriga la idea de que la venida es inminente en cualquier momento, está en relación al regreso inesperado de Jesús. Algunos argumentan y preguntan qué pasa con las advertencias en cuanto a que las personas no estarán preparadas para la venida del Señor. ¿No significa esto que el arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento? El apoyo para esta interpretación, ¿no es cierto?, pretribulacional proviene de los pasajes de Mateo 24, 36 al 39, que dice como sigue: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y también en el pasaje que dice en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 2, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, en base a estos pasajes, algunos argumentan entonces que si va a ser como de manera sorpresiva, como los días de Noé, ¿no es cierto?, que no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, o como dice acá Pablo, de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Muchos opinan entonces que va a ser inesperado en cualquier momento, va a ser repentino o va a ser inminente, que puede venir ahora mismo, incluso. En la superficie, estos pasajes parecen enseñar que tanto los creyentes como los incrédulos serán tomados por sorpresa en su venida. Pero una lectura más minuciosa muestra que este no es el caso. Para empezar, en 1 de Tesalonicenses 5.2, la segunda cita, Pablo escribe, ¿no es cierto?, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero 2 versículos más adelante clarifica la idea para los creyentes y dice, acá al frente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, en su contexto, este pasaje nos dice que la venida de Cristo debería sorprender solo a los incrédulos del mundo. Muchos de los que proponen el regreso de Cristo en cualquier momento citan el primer verso de este pasaje e ignoran el segundo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el mundo será pillado de manera sorpresiva, inadvertida. Para ellos será como el ladrón en la noche, pero para nosotros los cristianos, los hermanos, como dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, a su iglesia real y verdadera, la venida de Cristo no podría sorprenderlo como ladrón en la noche, porque sin duda tenemos señales que el mismo Pablo ha dado también para advertirnos, ¿cierto?, o anticipar y estar alerta a su venida. En relación también al primer pasaje, que era Mateo 24, ¿no es cierto?, lo mismo se aplica en este texto, cuando Jesús dijo eso en Mateo. Al comparar su venida con los días de Noé, se sabe que los que estaban desprevenidos y fueron sorprendidos con el juicio fueron los incrédulos. Noé y su familia se encontraban preparándose y anunciando el diluvio. No tenían conocimiento del momento exacto cuando ocurriría el diluvio, pero sin duda lo esperaban, por lo cual no pudo ser sorpresivo para ellos. Lo mismo entonces. Ese pasaje habla de que fueron pillados, ¿no es cierto?, de manera sorpresiva, pero solamente para los
impenitentes que no escucharon el mensaje de Noé. Pero para Noé y su familia no fue sorpresivo el diluvio, porque sin duda ellos lo esperaban. Sin saber cuándo, tampoco tenían una noción de que iba a ser ese mismo día inminente en cualquier momento, sabían que iba a venir, de todos modos. La Biblia nos confirma que la ceguera espiritual es de los incrédulos y fue dada por el Dios de este siglo, como dice la cita acá abajo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la iglesia de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en 2 Corintios 4, 3 al 4. Por lo tanto, en estricto rigor, según la palabra, para los impenitentes, para los gentiles, para el mundo, ¿no es cierto?, sin duda será sorpresivo la venida del Señor. No así para la iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿se equivocó la Biblia al enseñar a los creyentes a través de los siglos que debían esperar por el regreso del Señor? No. Pablo nunca dijo que Jesús podía volver en cualquier momento. Lo que él enseñó es que los creyentes debíamos mantener siempre un estilo de vida expectante, caracterizado por la esperanza centrado en las cosas celestiales, no en las terrenales. Es este estilo de vida el que nos recuerda que somos extranjeros y advenedizos aquí, y que deberíamos estar siempre mirando hacia el cielo, anhelando estar con Cristo. Es la voluntad de Dios para los creyentes de todas las épocas. Entonces, sin duda, es importante tener una actitud expectante, ¿no es cierto?, anhelando estar con el Señor, pero eso dicta de suponer que su venida será inminente, que puede venir esta misma noche, si hay pasajes, ¿no es cierto?, que otorgan señales claras que deben ocurrir antes de su venida. Insisto, si ya vamos asumiendo o aceptando por la palabra del Señor de que no hay base para un rapto previo a la venida del Señor, es solamente un mismo evento. Llegamos entonces a este punto crucial en donde quiero hacer ya una pequeña síntesis y algunas reflexiones finales con respecto a estos dos temas. El video anterior, que habla del rapto pretribulacional, y la idea, ¿no es cierto?, de la inminencia en el regreso de Cristo, que puede ser en cualquier momento. Como dije, son temas que van muy de la mano, van muy ligados. Uno da cabida o da pie para sostener que la venida va a ser inminente. Si aceptamos que no hay base bíblica para un rapto previo a la tribulación, sino solamente es un evento, no se separan en dos, entonces inmediatamente se anula, ¿no es cierto?, la idea de que sea inminente. Porque sí, para la venida del Señor, la única, hay, ¿no es cierto?, antecedentes y hay base para suponer de que van a haber señales que van a predecir su venida. Por lo tanto, bajo este punto llegamos a una síntesis peligrosa. Llegamos a un punto crucial y muy complejo en el tema del rapto pretribulacional y la idea de la inminencia en el regreso del Señor, según lo plantea el dispensacionalismo. Aunque mirado por la superficie, no parece tener mayor relevancia. El éxito de la doctrina pretribulacional no es sorprendente. Es una doctrina agradable. Su lógica es simple y fácil de seguir. Y ya que resulta en que la iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación, sin duda encanta. A pesar de su carencia de apoyo escritural, ha crecido hasta transformarse en una doctrina fundacional para muchas iglesias evangélicas de hoy en día. Lo preocupante es que la enseñanza continúa perpetuándose, a pesar de que para el amilenialismo es un evidente error bíblico. Ya no estamos en la Edad Media, cuando la Biblia no estaba al alcance del creyente promedio. Hoy en los países occidentales, la mayoría de los cristianos poseen sus propias Biblias, algunos con distintas versiones de ella, y en sus propios idiomas. Sin embargo, cuando alguien descubre discrepancias entre lo que dice la Biblia y lo que dice su iglesia, a menudo prefiere aceptar las conclusiones de su iglesia, en lugar de aceptar lo que la Biblia dice por sí misma. Igualmente perturbador resulta el nivel de importancia al que ha sido elevada la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. En algunos casos se considera tan importante como las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, tanto así que incluso es parte de las declaraciones doctrinales de algunas iglesias. Aquellos que se atreven a admitir que no creen en la doctrina pretribulacional se arriesgan incluso a que su salvación sea cuestionada. En relación a la doctrina de la inminencia, algunos pensarán que independiente de cuál sea el concepto más idóneo en la espera del regreso de Cristo, lo importante es estar preparados para irse con Él. Sin embargo, analizando el contexto en que se genera comúnmente el tema de la inminencia y lo popular que ha llegado a ser entre las iglesias, cabe considerar lo siguiente. Engaño satánico.
Hay una respuesta posible, ¿no es cierto?, aunque incómoda para algunos. La autora Nigro señala: creo que la doctrina pretribulacional es una forma de engaño satánico. Después de todo, si Satanás no puede evitar que la tribulación y los planes de Dios ocurran, ¿cuál sería su mejor opción? ¿Enfrentarse a una iglesia fuerte, espiritualmente preparada? ¿O enfrentarse a una iglesia débil y sin defensas? Satanás es un enemigo derrotado hace 2000 años atrás por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz, pero también es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Puesto que él será destruido, hará lo que esté a su poder para llevarse consigo tantos como le sea posible. ¿Qué mejor forma de conseguir esto que mantener a la iglesia en ignorancia respecto al momento del regreso del Señor? Después de todo, ¿por qué habría alguien de prepararse para algo que piensa que no tendrá que sufrir? Sin duda, para lograr este engaño, ¿no es cierto?, Satanás usa la herramienta perfecta, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Desde el momento en que tentó a Eva en el huerto, Satanás ha usado las mismas palabras de Dios, solo que torciéndolas en su sentido y significado. A Eva le dijo: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, del 1 al 5. Ya vemos como en el comienzo Satanás siempre ha ocupado las mismas palabras de Dios, simplemente que tergiversadas. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué usó Satanás? Las Escrituras. Provocó al Señor con las palabras de David. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 6 al 7. Por lo tanto, Nigro señala: si la enseñanza pretribulacional es una forma de engaño satánico, entonces no es coincidencia que haya alcanzado tanta popularidad e influencia en esta generación de la historia, que en realidad podría presenciar el regreso de Cristo. Ahora hay algo importante: no se sugiere que los adherentes al pretribulacionismo no sean piadosos ni llenos del Espíritu Santo. Sin duda muchos de ellos lo son, pero aún los creyentes piadosos tienen manchas y arrugas, y estas manchas y arrugas pueden ser útiles para Satanás. Satanás sabe que los dulces y la miel son más efectivos que los cuernos y las pezuñas. En 2 Corintios 11, del 1 al 4, nos dice que no es de asombrar que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Y vaya que tentadora luz resulta el pretribulacionismo para nosotros los cristianos, que en toda nuestra humanidad no queremos creer que tendremos que sufrir la tribulación, para la cual la misma palabra de Dios nos llama a prepararnos. La idea de que el juicio y la prueba son parte de la vida del creyente no es popular entre las iglesias hoy en día. Como resultado, la tribulación y las pruebas causarán estupor en muchos cristianos que se verán en medio de ellas sin ninguna preparación para enfrentarlas. Se preguntarán: ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Por qué tarda? Y algunos, si en realidad volverá. En su profecía del Monte de los Olivos, el Señor anticipó estas preocupaciones y advirtió reiteradamente a sus seguidores que no debían dejarse engañar. Dice, ¿no es cierto?, en Mateo 24, del 23 al 27. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante notar cómo Cristo está advirtiendo a quienes estarán esperando su regreso. Por un lado, es lícito preguntarse por qué tanta advertencia de falsos cristos. ¿Por qué Jesús hizo tanta advertencia con respecto a no esperarlo o no verlo donde no estaba todavía? ¿Por qué tanta desesperación y ansia de verlo llegar? ¿Será que el periodo de tribulación encontrará a muchos vulnerables, sin preparación y por ende fáciles de engañar? Quizás dentro de esta espera, ¿no es cierto?, de esta idea de que nos vamos antes
Muchos van a estar como ahí expectantes y bien que la tribulación ya está comenzando, van a estar ansiosos de verlo en cualquier momento, porque van a suponer que ellos deben ser llevados antes. Y bajo esta concepción puede ser fácilmente que caigan en errores, en confusiones o en engaños, esperando, ¿no es cierto?, o recibiendo a Cristos falsos. También es importante observar cómo Cristo termina esta advertencia anunciando cómo será finalmente su única venida real y verdadera. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo está hablando con sus discípulos, y el mensaje es para todos los santos que estarán esperándolo, no para quienes serán dejados en el rapto secreto y tendrán que esperar la segunda fase de su venida. En ocasiones leemos estos versos sin comprender del todo su significado. Si asimilamos el actual escenario en que podría producirse la venida de Cristo en medio de la tribulación, muchos cristianos seguramente se sentirán perplejos y ansiosos de ver a Cristo viniendo a rescatarlos cuanto antes. Y en ese contexto es comprensible la advertencia de Cristo de no dejarse engañar y esperarlo antes de tiempo. Finalmente, igual, algunas advertencias claras. Debido a que la doctrina pretribulacional enseña un rapto anticipado, fomenta en los cristianos un descuido o poca preocupación por prepararse espiritualmente para un periodo de prueba. De tal modo, muchos cristianos estarán espiritualmente débiles para enfrentar dicho periodo. Tristemente, este hecho en sí es también un cumplimiento de la profecía. El Señor Jesús estaba consciente de la falta de preparación espiritual que tendrían los creyentes de los últimos tiempos. Por tal razón se entiende lo enfático y majadero que fue en esa enseñanza y la necesidad de prepararse. 3 veces en su descripción de la gran tribulación advierte a los creyentes a perseverar pacientemente en medio del sufrimiento y no esperar verlo a Él antes del tiempo estipulado. Primero leemos: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Luego dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y finalmente, por tercera vez: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Como si estas advertencias no fueran suficientes, inmediatamente después de la descripción de la tribulación y su glorioso regreso, Jesús retoma nuevamente el tema de la preparación. Esta vez compara su venida con los días de Noé, ¿no es cierto? Y dice: porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Cuando los discípulos pensaban que ya habían captado el mensaje, Jesús nuevamente, ¿no es cierto?, llama su atención con la parábola de las 10 vírgenes insensatas. Vamos a revisar este pasaje, esta parábola, porque realmente es muy interesante, ¿no es cierto?, la enseñanza que podemos obtener de ella. Dice esta parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mateo 25, del 1 al 10.
Ojo con la reflexión o el análisis a esta parábola, a esta enseñanza de Cristo. Es importante considerar algunos puntos en esta enseñanza de Jesús. Primero, las 10 mujeres eran vírgenes, es decir, eran creyentes o por lo menos profesaban serlo. Las 10 esperaban al novio. Sin embargo, no todas estaban realmente preparadas para el tiempo de espera. ¿Ya? Todas estaban esperando al novio, pero no todas estaban preparadas para el tiempo de espera. Segundo, el novio viene a la medianoche, a la hora más oscura, cuando es menos esperado. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aunque muchos predicadores cuando hablan de este pasaje, ¿no es cierto?, lo utilizan para enfatizar la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo, muchos también pasan por alto el hecho de que también se refiere al momento en que ocurrirá, ¿no es cierto?, la venida o la llegada del novio. El novio viene a la hora más oscura de la noche, después de un tiempo prolongado de espera, aflicción y desesperación, no en un momento de prosperidad y plenitud, como se enseña a veces incluso. Tardó tanto que las vírgenes se habían dormido. En relación a la llegada del novio, esta parábola nos dice que Cristo regresará a una hora mucho más tardía de la esperada, no a tiempo para salvar o quitar a los creyentes de la severa aflicción y persecución en la gran tribulación. Por eso Jesús advierte reiteradamente, ya os lo he dicho antes. En Mateo 24, 42 a 44, Jesús dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A pesar de que anteriormente vimos cómo las advertencias similares del apóstol Pablo, el elemento sorpresa apuntaba a los incrédulos, no a los creyentes, el pasaje que citamos, ¿no es cierto?, más vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En esta ocasión, Jesús habla con sus discípulos, ¿ya?, quienes eran todos creyentes, o por lo menos personas que profesaban serlo. ¿Cómo es posible entonces que los creyentes, que han sido advertidos, que habrán señales que precederán la venida del Señor, aún corran riesgo de que aquel día los sorprenda sin preparación? ¿Podría ser esto porque están esperando que el Señor regrese antes que comience la tribulación? Un arrebatamiento pre-tribulacional es lo que la mayoría de los creyentes hoy esperan. El momento menos esperado para el arrebatamiento es después que la gran tribulación haya comenzado. Si una lección de la parábola de las vírgenes insensatas es que Cristo regresará cuando menos lo esperen, ¿no es un arrebatamiento post-tribulacional ese momento? En la parábola se usa la ilustración de una boda judía, la cual, según la tradición, se realizaba más o menos a la hora de la aparición de la estrella vespertina. En la parábola, el novio se retrasa hasta la medianoche, casi 7 horas más tarde, mucho más de lo que la tradición lo habría esperado. De ese modo, también la venida de Cristo podría retrasarse mucho más de lo que la tradición de la Iglesia lo espera. De ese modo, entonces, ¿no es cierto?, concluimos el análisis a esta idea también de un rapto pre-tribulacional y también la idea de que la venida de Cristo es inminente. Como dije, ambos temas están muy ligados. El video anterior fue bastante extenso, por eso de todos modos quise este tema de la inminencia abordarlo acá en este video por separado, pero como dije, va muy de la mano con el video anterior, porque esto se supone que es en base a suponer o esperar que la iglesia será llevada al cielo, será raptada antes, ¿no es cierto?, de la venida oficial de Cristo. Pero a la luz de la Biblia vemos que, ¿no es cierto?, no hay suficiente fundamento bíblico para sostener esa idea, y a la vez también vemos que sí hay muchas señales, advertencias tanto de Cristo como de los apóstoles en cuanto a señales que van a advertir, ¿no es cierto?, a la venida de Cristo. Y finalmente Cristo mismo dice que su venida no será, ¿no es cierto?, secreta, no es un rapto secreto, sino que será una manifestación gloriosa, y dice que su venida será, ¿no es cierto?, como un rayo, ¿no es cierto?, un relámpago que de oriente a occidente, visible por todos, ¿ya? De ese modo, entonces, concluimos esta parte, ¿no es cierto?, importante de este estudio, de esta serie, de la cual ya hemos analizado
Quizás no todo el sistema dispensacional, porque sin duda es un sistema bastante complejo, como dije, pero de todos modos traté de enfatizar y analizar principios y doctrinas que son las más preponderantes, las más populares, las más influyentes de este sistema, ¿no es cierto? Y haciendo un breve recuento, estudiamos, ¿no es cierto?, la idea de separar la historia en dispensaciones, como postula esta escuela, de ahí que viene el nombre, que son dispensacionales. La interpretación literal de la Biblia, que ellos se ocupan en todo momento, ya fue la segunda doctrina o principio que interpretamos, que estudiamos. El tercero fue el pacto perpetuo, si efectivamente el pacto que Dios hizo con Abraham y posteriormente confirmó con el pueblo completo de Israel es perpetuo, incondicional y eterno, o efectivamente estaba sujeto a condiciones, ya lo estudiamos ya. El cuarto fue la separación o distinción que hace esta escuela permanente entre la iglesia e Israel como dos cuerpos con planes distintos, con propósitos distintos, con futuros distintos. Muy gatillante esa comprensión. Y luego vimos, ¿no es cierto?, lo que es el rapto pretribulacional, que vimos anteriormente, que hay base bíblica para eso. Y hoy día terminamos, ¿no es cierto?, con la idea de la inminencia en el regreso de Cristo. Nos falta aún ver solamente algo muy importante, igual preponderante dentro de esta doctrina, de esta escuela, que es la idea del milenio acá en la tierra. Recordando lo que dijimos al comienzo de este estudio, cuando presentamos las 4 escuelas, esta escuela también dispensacional es conocida como una escuela premilenial dispensacionalista, ¿ya? Es decir, que también postulan que después que Cristo regrese, habría un periodo de 1000 años literales acá en la tierra. De todos modos, el análisis a ese pasaje puntual de Apocalipsis 20, donde esta escuela sostiene esa interpretación, la vamos a revisar más adelante cuando ya pasemos por el libro de Apocalipsis con sus 4 escuelas también de interpretación, y vamos a profundizar sobre esta doctrina que nos falta un pendiente de si hay validez o no para esperar un cumplimiento literal de un milenio acá en la tierra después de la venida de Cristo. Hasta el momento, con estas 5 o 6 doctrinas que vimos hasta este video, por lo menos se sintetiza bastante, ¿no es cierto?, lo que es el pensamiento de esta escuela dispensacional. A partir del siguiente video vamos a comenzar a ver algunas doctrinas también de la escuela amilenial, recordando que estamos contrastando ambas escuelas o ambas posturas escatológicas, la dispensacional con la postura amilenial. Sin duda, como también ya se ha advertido, la escuela milenial es bastante más simple en su escatología, en su comprensión. De todos modos, sin duda hay bastante también temas, doctrinas o principios que también es importante revisar y presentar para una mejor comprensión también de su interpretación en cuanto a todos los sucesos escatológicos. Así que a partir del siguiente video entonces vamos a introducirnos en lo que es algunas doctrinas del amilenialismo. De todos modos, sugiero a los que están siguiendo este estudio que también se puedan tomar una pausa entre este video y el anterior para que puedan también revisar el material que ya hemos compartido, o por último los temas, las partes más importantes, los pasajes, nuevamente estudiarlos bien, repasarlos bien y tener una comprensión ya bastante como asimilada, asumida de lo que presenta la escuela dispensacional, antes que en el siguiente video ya nos adentremos en lo que es la postura amilenial, para poder también tener una claridad y poder contrastar ambas ideas o ambas posturas con más facilidad. Así que esto es entonces, hasta aquí llegamos con este video, esperando como siempre que la información sea lo más clara posible. Ante cualquier duda, consulta o aporte de cualquier persona, también contribuir a alguna cita, algún pasaje que se me pueda escapar o que igual es importante, siempre estoy abierto, ¿no es cierto?, a sugerencias, a comentarios dentro de lo que es este estudio, ya que este estudio lo hacemos en conjunto. Yo presento acá la idea, los principios, los temas, también coloco los pasajes, pero también de la Biblia. Lo importante es que entre todos podamos también contribuir y compartir el conocimiento de su palabra, la cual sin duda es vida para nosotros. Así que eso es, esperando que sea bendición para ustedes. Nos vemos en el siguiente video, si Dios así lo quiere. Bendiciones para todos.